seguridad y bueno, tienes una gran cantidad de artículos, tanto en idioma español como en inglés. Y pues te invitamos para que nos platicaras un poco de uno de tus libros, pero bueno, siéntete con libertad de platicarnos hasta aprovechando ahora sí que abusando de tu amabilidad, pues que nos platiques seguramente de otros temas, ¿no? Vinculados, que el libro es Videovigilancia en México, Protesta Política, Conflicto y Orden Social, el cual compartimos una una parte, ¿no? Me parece que hasta el 20% podemos fotocopiar sin que haya problemas. Ok, Entonces, no te preocupes, no no lo pasa. fotocopiamos todos, fuimos Uy. muy respetuosos en ese sentido. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente y adelante, tienes el foro para ti No, pues disponible. muchísimas gracias, Alejandro. No, al contrario, muchísimas gracias. Una disculpa por sucederlo otra vez. Vuelvo a reiterarlo. Fue ahí un día complicado y perdí la noción de la reunión. Les ofrezco una disculpa de la cuenta. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues ahora sí que tengo un colega que dice que cuando sus libros ya aparecen en la biblioteca rusa, esta en donde se hacen las copias, dice, entonces ya considero que mi texto fue un éxito. Mientras no aparezca ahí, mientras no sea pirateado, no es un éxito. El documento, bueno, este todavía no lo piratean, todavía no es un éxito, pero bueno. Bien, pues en realidad, para platicar del texto, quizás convendría hacer como una especie de pequeña introducción de dónde viene todo esto, a lo que de alguna manera se expone en el documento, y quizás comentarles algunas de las últimas cosas que he venido realizando alrededor del tema de la videovigilancia, que tiene que ver más con esto que algunos denominan ahora vigilancia lateral, que es la capacidad, digamos, de monitorear las acciones de los otros, no desde el poder, sino más bien entre iguales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre actores que están más o menos en la misma posición. Entonces, pues el texto tiene su origen en una serie de trabajos que empecé a realizar a partir del 2006, más o menos, que trataban que empezaban con una pregunta que ahora ya no es central en el trabajo, porque me parece que ya hay mucha tinta sobre eso. Me parece que también la había en ese momento, pero a mí no me quedaba suficientemente claro. Pero en aquel momento había una discusión entre el 2005 y 2006 sobre si las cámaras de videovigilancia realmente permitían hacer una reducción permitían bajar las tasas delictivas, el crimen y la violencia, pues no solo en el país, sino en otros contextos nacionales. Y la idea central era tratar de ver hasta qué punto el instalar videocámaras en una ciudad o en una región contribuía de manera positiva a la reducción de la inseguridad y de la violencia en particular. Por supuesto que esto estaba inspirado también en la idea en aquellos años de que Londres era la ciudad más vigilada a nivel mundial, me parece que lo sigue siendo, y que ¿para qué sirven las videocámaras? Era como la pregunta central. Y desde entonces, más o menos, recuperando la literatura de la época, la conclusión era, en términos muy generales, que la videovigilancia no reducía significativamente o no tenía un impacto realmente probado en la reducción del crimen, sino que más bien servía como para hacer una reconstrucción de algunos hechos criminales, poder encontrar algún tipo digamos, de causalidad entre quién había causado el crimen, cómo se habían movido los criminales o los delincuentes en ese momento, qué tipo de comportamiento incluso puedan tener las víctimas. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar, digamos, este tipo de trabajos alrededor de la videovigilancia, digamos, de la mano del Centro de Estudios sobre Vigilancia que está en la Universidad de Queens, en Kingston, Canadá, donde está, digamos, hay un centro que después se formó
porque se formó en el 16 o el 17, pero que ya venía con un trabajo previo desde finales de la década de los 90 sobre temas de tecnología y sociedad, pero que derivó al final de cuentas en los trabajos de David Lyon sobre vigilancia y sociología, digamos, en términos más amplios. Entonces, una primera parte de los trabajos estaba orientado sobre todo a ver el impacto y a cómo las autoridades organizaban y estructuraban la vigilancia, es decir, cómo concebían que podía hacerse la videovigilancia en espacios urbanos. Y el primer trabajo que se desarrolló fue en el municipio de Huixquilucan, que fue uno de los primeros que desarrolló el sistemas de videovigilancia para una zona muy particular, que es la zona de, residencial de Huixquilucan, ¿no? En donde, bueno, ahí tuve la oportunidad de hacer un trabajo etnográfico en las instalaciones del sistema de videovigilancia, ¿no? En donde se llevaban a los niños de las primarias públicas de la zona del pueblo de Huixquiluca, se los llevaban ahí al centro de videovigilancia y les decían que si llegaban a esta zona los iban a estar ahí vigilando si es que querían hacer pues algún tipo de cosa indebida, ¿no? Era más bien una narrativa de disuasión para ciertos sectores considerados como peligrosos por la administración y por la autoridad municipal y prácticamente el sistema de videovigilancia pues no servía para mucho en términos de reducción de la violencia, sino que terminó sirviendo más como un mecanismo para orientar y reorientar el tráfico en las mañanas y en las noches, ¿no? Eso era fundamentalmente en lo que terminó todo el sistema de videovigilancia, fracasó una vez que, digamos, entró en un proceso de crisis muy fuerte cuando al hermano de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Salinas de Gortari, lo asesinaron en Huixquilucan y curiosamente las cámaras estaban enfocadas hacia otro lado, ¿no? Entonces, un poco este texto lo que trata de hacer es explorar esta eficiencia y estas contradicciones y tensiones que hay en la vigilancia, ¿no? Por supuesto, en una primera instancia, y eso, digamos, marca buena parte de los trabajos sobre este tema, digamos, la disputa teórica que hay alrededor de cómo entender la vigilancia. Si entenderla en términos Foucaultianos, ¿no? Todos hemos leído Vigilar y Castigar en términos de disciplinamiento de cuerpos y disciplinamiento de almas, ¿no? En donde los actores están prácticamente subsumidos a las pautas que establecen los criterios de la vigilancia, en este caso a través de videos, o las perspectivas más a la lógica de Giddens, ¿no? Que sostienen que, por el contrario, no es que la vigilancia funcione a la manera Foucaultiana, sino como un espacio en el cual hay un conjunto de disputas entre distintos instituciones, organismos, digamos, departamentos y demás, que eso me parece mucho más interesante de analizar. Y finalmente los trabajos de David Lyon que dicen, bueno, la vigilancia no se puede entender solamente como un proceso de control a la Foucault, sino que también genera mecanismos de solidaridad y eso lo vamos a ver, bueno, se ve tanto en el texto como en los últimos trabajos que he desarrollado en torno a la vigilancia lateral. En particular me ha interesado desarrollar el tema de los fenómenos que acaba de salir uno, por cierto, este fin de semana, de ladies y lords en México, ¿no? Cómo son denunciados este tipo de personajes a través de pues, el uso de cámaras en los teléfonos y que operan como dispositivos de vigilancia. Eh, ya cuando, digamos, me meto más al tema de que la vigilancia no solamente es un sistema de control, sino también de solidaridad que permite cohesión, que permite también poder generar subjetividades en sentido positivo, etcétera, etcétera. En la última parte de mi trabajo estoy más enfocado al ámbito más cultural, que es esto que he comentado de Ladies y Lords, de cómo se interpreta y
de cómo se interpreta y cómo se generan disputas en torno a ciertos comportamientos vigilados por parte de la ciudadanía en contra de actores que asumen que tienen una superioridad económica de clase, de raza o moral frente a otros, ¿no? Pero el texto que digamos que gira, digamos, el texto que, que estoy comentando, pues está precisamente en ese cruce entre la solidaridad, el elemento más cultural y el elemento, por supuesto, más Foucaultiano, pero prácticamente en este libro trato de tomar muchísima distancia de la idea Foucaultiana de que la vigilancia es el mecanismo a través del cual se supervisa, se controla a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y el texto tiene como objetivo fundamental más bien tratar de entender cómo es que se van construyendo la protesta, el conflicto y cómo se va definiendo una serie de orden social en la Ciudad de México y en Huixquilucan también, ¿no? Porque es un municipio central, me parece, en el desarrollo de la videovigilancia, en torno a los distintos actores que están alrededor. Entonces, la primera parte del texto está orientado a pues, analizar cómo funcionó el sistema de videovigilancia frente a un secuestro de jóvenes habitantes del barrio de Tepito que fueron secuestrados en, uh, en la zona rosa de la Ciudad de México y cómo nunca, digamos, en los primeros días nunca se supo exactamente cómo es que fueron secuestrados, pese a que la Ciudad de México ya en ese momento ya, digamos, tenía una amplia presencia de cámaras de videovigilancia. Hay que recordar que la Ciudad de México tiene este impulso de la videovigilancia a partir del proyecto que se realiza en la Ciudad de México, particularmente o a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en tratar de generar un espacio de seguridad en lo que hoy es el centro histórico, ¿no? Vino Giuliani hizo propuestas sobre dónde colocar algunas cámaras de videovigilancia, él tiene una empresa dedicada a eso, o tenía una empresa dedicada a eso, de alcance global. Giuliani no solamente puso o no solamente desarrolló el plan seguritario de la Ciudad de México o apoyó a su construcción. Ahí están los trabajos de Diane Davis al respecto que pueden ser muy interesantes, que son muy interesantes en mostrar esta parte, incluso cómo se dan las ligas entre actores políticos, sociales y económicos para instalar las cámaras de videovigilancia. Y sí, pero Giuliani pues no solamente le vendió a México, sino a Sao Paulo y a un montón de ciudades a nivel global. Pero volviendo a esto, una de las primeras, digamos, tensiones que se generó fue precisamente esta de el secuestro de los chicos del barrio de, de Tepito en el Bar Heaven, ¿no? En donde si no es por las cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en los distintos bares por los que fueron paseados los chicos, prácticamente hubiera sido imposible localizarlos, digamos, tener una idea de por dónde llevar la investigación. Y aquí es importante entonces observar cómo empieza a haber una articulación en la Ciudad de México o desarticulación, como lo quieran ver, entre las lógicas de vigilancia, de recolección de información de las personas en los espacios públicos y en los espacios privados, ¿no? Insisto, gracias a que a que ciertos bares pudieron proporcionar sus videos, fue posible saber a dónde habían llevado a estos chicos a diferentes lugares de la Ciudad de México hasta que fueron privados de la vida. Entonces, el primer capítulo que trata de mostrar es cómo no necesariamente la videovigilancia en espacios privados es necesariamente mala, como algunas veces se cree, o perversa, o orientada solo a fines de carácter económico, sino que también sirve para hacer una reconstrucción que hay, digamos, en este caso del secuestro, que permite de alguna manera resolver una situación legal complicada. Y por el otro, como una ciudad que se ofrece a sí misma
como ampliamente vigilada, que tiene prácticamente cubierto todos los poros de las calles y la ciudad, de la ciudad, es incapaz de poder hacer una reconstrucción adecuada de este tipo de secuestros. Después se supo que incluso algunos de los involucrados, hubo involucrado gente de la policía de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, se posicionaron en lugares estratégicos para evitar que las cámaras pudieran captar el momento del levantamiento de estos chicos, ¿no? Y esto, por supuesto, el levantamiento y su secuestro generó una disputa moral sobre quiénes eran estos chicos. Obviamente hubo una descalificación sobre su origen de barrio. Inmediatamente se le atribuyó que estaban ligados al crimen organizado. Alguno de ellos era pariente de alguna persona que estaba en la cárcel, pero inmediatamente fue descalificado. No descalificado, pero se le dio, digamos, poca relevancia al secuestro, sino es porque las familias tomaron la calle de Reforma en algún momento para pues demandar a las autoridades la aparición de sus familiares. Entonces, este primer capítulo está orientado a ver esta articulación entre sistemas de videovigilancia privados y públicos y las contradicciones que se generan ahí y sobre todo, que esto es ahorita en donde ando yo volando, ¿no? O trabajando, es la disputa moral que se genera alrededor de estas imágenes y de estas imágenes que se recogen en los distintos dispositivos electrónicos. El capítulo 2 está orientado a analizar nuevamente estas tensiones o articulaciones entre espacios público y privado en un edificio en particular en la Ciudad de México, que es Reforma 222, una construcción que tiene una particularidad porque su diseño está hecho de tal manera que, no hay que hay una sensación de continuidad entre el espacio público, en estricto sentido, y el espacio privado. Es un edificio que tiene de usos mixtos, tanto departamentos como oficinas, y en la parte de abajo es un centro comercial con tiendas con ropa de moda, etcétera, etcétera, pero no tiene, digamos, una puerta que permita hacer la distinción en dónde está el espacio público y privado en la primera instancia, y pareciera ser que es un continuum, ¿no? Entre una calle y un espacio público. Y eso genera la sensación de continuidad entre esos dos espacios. Y ahí, evidentemente, hay un sistema de articulación de cámaras de videovigilancia privada y pública. Desde Reforma 222, a veces se hacen filmaciones sobre protestas en la calle de Reforma, ¿no? En algunas otras ocasiones hay una articulación entre instancias públicas y privadas que controlan los sistemas. Sirvió para capturar, en algún momento hubo por ahí un baile de reggaetón, si no mal recuerdo, o alguna cosa así. No se presentó la banda o el DJ que estaba programado y un grupo de personas se metieron a intentar saquear, bueno, no intentar saquear, más bien la policía los reprimió y muchos de ellos huyeron hacia Reforma 222 y con la ayuda de las cámaras de videovigilancia del centro comercial detectaron a estas personas que fueron consideradas como peligrosas de alguna manera para poder entregarlos a la policía. Hubo cuando se instaló, cuando recién se inauguró ese edificio, pues ustedes saben, Reforma 222 está en la zona rosa, que es un lugar, digamos, un bastión de actividades y culturales y sociales y de entretenimiento de la diversidad sexual. Y entonces, bueno, pues empezaban a ocupar esos espacios, iban de compras y en los primeros meses se utilizaron las cámaras de videovigilancia del centro comercial para detectar parejas de la diversidad sexual e invitarlas muy amablemente a salir pues de la zona comercial. Por supuesto, la comunidad LGTB y más demandó al centro comercial, demandó al edificio en conjunto, acusándolos, pues evidentemente, de discriminación y demás.
y las autoridades de Reforma 222 tuvieron que suspender ese tipo de acoso y además sacar una disculpa pública en todos los periódicos a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí también se muestra, ¿no? Cómo estas articulaciones entre lo público, lo privado, ¿no? En los temas de videovigilancia, pues resultan fundamentales, ¿no? Hay también una reflexión en ese capítulo sobre la tendencia a la verticalización del espacio urbano en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, otras ciudades también del país lo están viviendo. Y esto permite no solo un proceso de segregación urbana, ya no solo en términos horizontales, sino verticales, sino también la instalación o la apuesta por un mayor número de cámaras de videovigilancia desde las alturas, lo que garantiza en términos estratégicos una mayor cobertura y también garantiza sobre todo una mayor vigilancia y control de la población. El capítulo 3 está muy orientado al tema de la protesta social, cómo la Ciudad de México ha utilizado las cámaras de videovigilancia o las utilizó durante mucho tiempo, aún en la actualidad, para hacer seguimiento de las protestas. Digo, eso es algo muy común que se hacía antes de que existieran estos dispositivos electrónicos, pero era, como todos sabemos, pues a partir de estar al ras del suelo, ¿no? Quizás en algunas azoteas por parte de las policías, ¿no? Para observar a los manifestantes, pero ahora con estos sistemas de videovigilancia, orientados, por supuesto, a tratar de controlar el crimen, pues también sirven como mecanismos de control social, pero también al revés, es decir, no solamente sirven como mecanismos de control para eficientar las posibles actuaciones policiales, la represión social y política, sino que, como se muestra en ese capítulo, incluso cuando hay este tipo de represión, algunas organizaciones de la sociedad civil han demandado a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se abran las imágenes que han sido capturadas, y ha servido también para mostrar el exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía en determinadas o en muy específicas manifestaciones. Entonces, no solamente, es decir, los mismos dispositivos electrónicos sirven para monitorear las protestas, sirven incluso, yo hago ahí la narración de un grupo de anarquistas que va haciendo pintas, intervenciones en los espacios urbanos. Y al final se cambian de ropa y toman el metro. Gracias a las cámaras de vigilancia, van siguiendo a esas personas hasta que se cambian de ropa, y antes de que suban al metro los capturan. O ya tienen incluso archivos en donde tienen los rostros y las caras de las personas que según ellos son detonadores de violencia en las protestas sociales. Bueno, todas esas cosas, digamos, sirven en la lógica Foucaultiana, digamos, para el control del espacio urbano, pero también sirven, por otro lado, para cuando se logran hacer estas intervenciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, permiten voltear, digamos, el sentido de las videograbaciones y ayudan muchísimo para poder establecer responsabilidades policíacas, ¿no? En detenciones ilegales, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, ¿no? También sirve para dar, de alguna manera, ahí también podemos ya ver la utilización de pues, los celulares como dispositivos electrónicos de videovigilancia, subvigilancia que le llaman algunos, ¿no? Mientras que la vigilancia tradicionalmente se ve como una estructura de observación desde arriba hacia abajo, no solamente en términos urbanos, espaciales, perdón, sino en términos de la jerarquía de poder. Ya también en las manifestaciones se pueden observar el uso el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos para hacer seguimiento de las acciones policíacas, para denunciar actos de represión, para poder dar cuenta incluso de las protestas sociales, ¿no? Y eso creo que también es muy importante porque permite dar cuenta de cómo la vigilancia tiene, como dice Lyon, dos caras. Por una parte,
permite el control, pero también por otro lado permite generar mecanismos de solidaridad, mecanismos de resistencia, etcétera, etcétera. Yo, insisto, como comentaba al principio, para mí no solamente ya es estas dos cosas, sino que también permite generar discusiones sociales alrededor de lo que significa la protesta colectiva, de lo que significa incluso el crimen o lo que significa incluso las formas de participación de organizaciones criminales o protestas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya para cerrar, antes de comentar muy rápido lo que estoy haciendo ahora, el cuarto capítulo está orientado a cómo funciona al interior de algunos espacios privados el tema de la videovigilancia. Y ahí, pues, recupero el caso de lo que en su momento se conoció como el caso de la niña Paulette, que si ustedes recuerdan, en Whisky Lucan mismo, es el caso de una niña que aparentemente es secuestrada, pero no fue secuestrada, sino que apareció, al parecer, 2 meses o un mes después en su cuarto porque se cayó entre su cama y la pared, una niña que padecía una discapacidad psicomotriz y que entonces todo giró alrededor de si es un edificio en una zona digamos, de alto nivel de vida, que además ofrece el sistema de videovigilancia. Resultó increíble para muchos que el sistema de videovigilancia al interior de ese edificio no estuviera funcionando en el momento, digamos, supuestamente en que la niña desapareció. Y eso generó, hay una película, no al respecto de esto, pero hay una película, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, mexicana, que es el análisis de un asesinato en una zona residencial. Por cierto, esas zonas residenciales de Whisky Lucan, en donde habla de cómo se manipula al interior de una comunidad cerrada, en este caso, una comunidad de un edificio o que puede ser de un desarrollo horizontal, cómo es que al interior las propias lógicas de gobierno permiten, ¿no? La manipulación o pueden permitir la manipulación de imágenes sobre lo que pasa al interior de esos enclaves cerrados. Y el caso Paulette para mí es muy significativo en eso, ¿no? Porque además generó toda una discusión pública, la gente del municipio y sobre todo de los alrededores del edificio donde vivía la niña, le reclamaron a la autoridad municipal y estatal que no había suficientes cámaras de videovigilancia, que había que ampliar su número, y el municipio, en una desesperación por tratar de solucionar la presión social y política, instaló en menos de 3 meses una cantidad enorme de videocámaras alrededor, eh, como para tratar de decir, estamos proporcionándole lo, lo que nos piden. Algunos hicieron argumentaciones muy estrafalarias, como que el Mossad había apoyado el secuestro de la niña por todas esas teorías de la conspiración, ¿no? Todo para justificar o tratar de entender por qué se había violado, ¿no? La capacidad de vigilancia de ese edificio tan aparentemente seguro. Insisto, al final se descubrió que no estaban funcionando las cámaras, y bueno, esto generó todo un escándalo. Pero también trato de analizar ahí cómo no solamente es las videocámaras que no funcionan en el edificio, no solamente es el espacio urbano con sus cámaras, sino también la intervención de las cámaras de televisión, ¿no? Por eso el título que lleva es entre el panóptico y el sinóptico, ¿no? El panóptico es pocos miran a muchos, ¿no? Y el sinóptico es muchos miran a pocos. Y en el caso particular del caso Paulette, pues en realidad todos se empiezan a enfocar alrededor de la mamá, ¿no? Que genera toda una narrativa y toda una historia a todos los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que primero la dibujan como una víctima, y una vez que la niña es encontrada en las condiciones en que señalé en un principio, es transformada en la principal victimaria.
Al final, nunca se supo qué pasó con ella, ¿no? El gobierno del Estado de México declaró que la niña, por su propia, digamos, problemática psicomotriz, se había desplazado por la cama en la noche y entonces había caído entre la cama y la pared y se había ahogado. Cuando todos vimos en la televisión cómo las cámaras, tanto de TV Azteca como de Televisa, hacían entrevistas a la señora en la cama donde supuestamente atrás estaba la niña muerta, ¿no? Entonces, todo eso va generando un conjunto de disputas, ¿no? En particular. Al final, el texto trata de hacer una discusión en donde trata de tomar distancia de la perspectiva tradicional de la videovigilancia y de la vigilancia en general, establecida por Foucault en Vigilar y Castigar, para decir que más que hay una parte en donde Michel Foucault, al final de Vigilar y Castigar, pues argumenta que la vigilancia lleva al fin de la discusión del espacio público, ¿no? Y solamente al ordenamiento de cuerpos y almas. Y un poco aquí lo que se trata de decir es que está sucediendo un poco lo contrario, ¿no? Que la videovigilancia lo que provoca no es tanto una mecanización del orden social, sino una enorme capacidad de discusión sobre lo social, ¿no? Por parte de distintos actores, ¿no? Tanto en el ámbito político como en el ámbito social, mediático, que genera una disputa sobre cómo debe de ser la sociedad, cuáles son las fallas que tiene y, en última instancia, generar políticas particulares, como en el caso de Whisky Luca con la niña Paulette, que el escándalo que generó su desaparición en una primera instancia movilizó un montonal de recursos económicos en la instalación de postes, cámaras, actualización de software, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un poco por ahí va. En los últimos años, digamos, esta parte sobre los conflictos, las protestas y el peso que tiene la videovigilancia en todos estos elementos, he tratado de trasladarlo para comprender o tratar de dejar un poco de luz sobre cómo la vigilancia es un elemento clave para poder entender las aspiraciones que la sociedad está tratando de concretizar en términos digamos, de elementos normativos, de hacia dónde podemos orientarnos, ¿no? Y el último trabajo que publiqué es sobre tres tipos de lords y ladies, ¿no? Uno de ellos es Lord Café, Lord Audi y Lady Tres Pesos, ¿no? Que es muy interesante porque son hechos que quedan grabados, es decir, más o menos todos sabemos de qué va hablando. Alguien en un momento particular pierde el control sobre lo que en una situación específica, en el caso de Lord Café, una chica le pega al coche de este individuo, ¿no? La chica se hace a un lado para llamar al seguro y que pues arregle el golpe de la persona. Tuvo la mala fortuna de chocar a no, no recuerdo si es un Mercedes-Benz o un BMW, el tipo se baja con una taza de café y empieza a insultar a la señora. La señora termina por bajarse del coche y justo cuando se baja, este señor le avienta el café caliente a la señora y todo eso está siendo filmado por distintas personas. Están, digamos, en la definición clásica de vigilancia, están capturando una serie están recogiendo una serie de información sobre una situación o una persona en particular. Y este video es transmitido por las redes sociales de manera masiva y genera toda una respuesta colectiva en contra de este señor, que llamaré aquí Lord Café, ¿no? De Lord Café, hasta tal punto que el video llega a las instancias policíacas, estos van y detienen a esta persona y un juez tiene que intervenir para que primero tenga que asistir a clases de control de ira. El señor se ve obligado a pedir disculpas públicas a la señora y se genera todo un movimiento de solidaridad alrededor de la señora, ¿no? Eh, eh, Empieza a recibir mensajes de gente que se ofrece de manera gratuita a sacarle el golpe a su coche
otra persona le ofrece un fin de semana en Puerto Vallarta, otro más va y le ofrece una serenata gratis, otros más le ofrecen comida, es decir, se genera toda una estructura de solidaridad alrededor de la persona y por supuesto una crítica al comportamiento de Lord Café que termina, digamos, asumiendo su responsabilidad, pagando su golpe y pidiendo disculpas y yendo a firmar determinado durante casi un año eh, ante un juez, ¿no? Pidiendo disculpas públicas, etcétera, etcétera. El caso de Lord Audi es un tipo que se mete a la zona de bicicletas en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México, atropella a un ciclista, le rompe la bicicleta y nuevamente varias personas están filmando el hecho. Al final, Lord Audit hace lo que regularmente hacen las personas que sienten que tienen poder, le dice al policía que si no sabe quién es él, es decir, saca todo el repertorio patrimonial de este país, ¿no? No sabes quién soy yo, esto es México, tú no me puedes hacer nada, tú eres un policía bancario, no eres de tránsito, no me puedes detener, mi papá te va a castigar, es decir, todo el, digamos, todo la lista de cosas que más o menos estamos acostumbrados a escuchar en gente prepotente. Pero esto al final también se vuelve viral, el sistema de vigilancia lateral se vuelve viral y a esta persona, un juez de la Ciudad de México, le termina por recoger el pasaporte por un año, le termina por recoger, le prohíbe el uso de le recoge su licencia para que no pueda manejar durante un año y también lo manda a clases de control de la ira, en fin, ¿no? Se genera toda una discusión que yo trato de recoger de Twitter, de la prensa y de otros lugares para ver cómo se va modelando esta idea de Lord. Y finalmente, la Lady Tres Pesos, que a diferencia de Lord Audi y Lord Café, que van en coches de alto standing, ¿no? El caso de Lady Tres Pesos es una persona que no tiene, digamos, no es una persona con muchísimo dinero, sino que intenta entrar a un Walmart, me parece, casi cuando estamos saliendo de la pandemia, no la dejan entrar con su hija porque solamente puede entrar una persona al centro comercial y se pelea con el policía y le acaba diciendo que de seguro gana 3 pesos, que se vaya a comer chicharrón con chile. Entonces, igual saca toda la plétora de racismo y clasismo de este país, se la echa en cara y también se hace viral porque varios filman la situación, ¿no? Aquí el caso es que ella inmediatamente a partir de esa situación pierde su trabajo en una empresa en la que laboraba y a partir de ahí yo he seguido su desarrollo más o menos, bueno, seguí su desarrollo por un rato y ella pierde su trabajo, ella intenta hacer más filmaciones para demostrar que ya no es clasista, que no es racista, va y se echa unos tacos de chile con chicharrón, ¿no? Para demostrar que también le gustan, pero empieza a perder trabajo, no la contratan en ningún lado y el linchamiento moral por lo que hizo es tan permanente que prácticamente acaba aislada, ¿no? Hasta donde supe. Ella intenta tratar de reconvertir lo que sucedió y siempre es juzgada como inauténtica al tratar de justificar que ya no es como intentó dibujarlo ahí, ¿no? Entonces, creo que estas formas de vigilancia lateral que están muy a la mano, ¿no? En la vida colectiva, pues permiten ampliar las disputas morales sobre el sentido de hacia dónde se debe orientar la sociedad o no. Y bueno, eso es en general los trabajos que he realizado, tanto de este libro como los más recientes en torno a los temas de vigilancia. Y bueno, pues ahora sí que ahí está un poco la plática de lo que se hizo en ese texto y lo que se está haciendo ahorita. Y pues si hay algún comentario, duda, sugerencia, pues
Muchísimas Ok, gracias. muchísimas gracias, Nelson. Créeme que fue realmente muy interesante tu plática, porque yo lo vinculo un poco con mis propios intereses de investigación. Estoy trabajando sobre la policía, la organización policial. Pues yo mismo estoy acabando ahorita un libro que se avienta el análisis de la organización policial. O sea, la parte dura sí toco un poco la colonia, la época independiente, pero la parte dura es de 1920 a 1988 aproximadamente. Después voy a seguirle, pero en algún momento tú sabes, hay que publicar porque si no, pues te metes en problemas. Pero cuando yo, por ejemplo, analizo los años 1940, que es en la parte donde se empieza a institucionalizar la policía, vemos que uno de los, no diría que es la única, pero una de las razones por las cuales se genera esta cierta apatía, ¿no? Esta cultura policial que a veces todavía prevalece, en donde por ahí un autor, no recuerdo ahorita el nombre, decía, bueno, si quieres llegar a policía viejo, hazte pendejo, ¿no? O mira a otro lado, no te metas en broncas. Y está este influyentismo, esta situación de maltrato social, la criminalización que existe hacia las clases populares, que Picato, por ejemplo, la narra muy bien, incluso desde el porfiriato y que continúa hoy en día. Muchos de los, por ejemplo, estos lores que estaba señalando, y hay algunos otros más que seguramente aquí los alumnos conocen, que nos podrían señalar, pues se vinculan mucho esta idea, ¿no? De superioridad social, de clasismo, de desprecio hacia ciertos grupos sociales, y esto es en los dos sentidos, ¿no? Entonces, realmente me pareció muy interesante esta parte, ¿no? Es un comentario. La otra parte que a mí me fascina en tu trabajo es, pues, el tipo de material que utilizas, ¿no? Que es más de tipo cualitativo y que rompe un poco con esta dinámica que también tenemos cuantitativista, que busca legitimar cualquier trabajo científico a partir de la obtención de datos, a partir de mecanismos de control. Yo creo que se vale hacer las dos cosas, ¿no? Me parece que es muy válido hacer las dos cosas, aunque uno tenga más prestigio que el otro, lo otro no. Creo que da mucho de qué dar. La pregunta que yo te haría es, bueno, sobre tus estrategias de investigación, ¿no? Porque pues realmente aquí ya estamos en métodos mixtos, en métodos que pues a veces yo mismo produje ahí un artículo sobre estos gabinetes de seguridad en la Ciudad de México, en los cuales pues utilizo los chats de discusión, ¿no? Los chats de discusión que en algunas colonias, no en todas, eso es algo que después me di cuenta, en muchas colonias existen y son muy útiles si hay un vínculo entre la población y la organización policial para denunciar. Y esto lo vinculo con la parte de la videovigilancia, porque o sea, sí es cierto lo que tú señalas, ¿no? Sí está lo que señalan, te desmarcas un poco de Foucault en el sentido de que pues, no solamente es vigilar y controlar, ¿no? Esta idea del panóptico, de que me porto bien porque siento que me están observando. En el caso del ciudadano, muchas veces, pues uno sabe, ahí están las cámaras, uno sabe que todo el mundo trae una cámara, que potencialmente incluso en las clases, a veces nuestros alumnos nos están filmando, ¿no? O sea, ya se volvió un mecanismo de control, yo diría, multidimensional y en todo momento. Este, pero al mismo tiempo, yo en el caso de las videocámaras, y esto se aplica también para los chats, es un mecanismo de control para las policías, fíjate, policías que controlan a los otros policías. Es decir, yo a partir de la cámara, a lo mejor no me preocupo tanto por el
O sea, ¿cuánto afecta la criminalidad, ¿no? Porque al final de cuentas eso es difícil de medir, pero sí me preocupa en controlar a que el policía del cuadrante pues sí esté en el lugar que le corresponde, que sí esté en las calles que tendría que estar, que no se vaya a otras calles, que se porte bien en cierto sentido. Y bueno, este es otro mecanismo. Ahí sí funciona Foucault. O sea, para mí, ahí sí funciona Foucault, para los policías. Y muchos de estos mecanismos de vigilancia están dirigidos no contra la ciudadanía o contra la criminalidad, sino contra las policías. O sea, curiosamente, yo pienso que a quienes más han vigilado en la Ciudad de México no es tanto a la criminalidad, sino a las policías que parten de una leyenda negra. O sea, esto no es gratuito, sino que hay una parte de historia que justifica, ¿no? Esta desconfianza que existe hacia ellas y que en cierto sentido, se explicaría por qué el uso de la tecnología, pues ha orientado y el uso de la geografía, la vigilancia, los controles que pesan contra las policías. Bueno, pues me gustaría escuchar tus comentarios. No sé si hay alguien más para aprovechar. Sí, José Luis, adelante. Sí, buenas tardes. Eh, pues agradecer mucho la intervención. La verdad es que pues me resultaron bien interesantes las lecturas, los comentarios que se dijeron hoy. Y mientras lo leía, me salieron pues dos reflexiones, no sé si alcancen el carácter de duda, pero dos reflexiones que tiene que ver con si usted ha considerado, eh, entre todos los efectos que causan, hay uno que me parece es como bien marcado y luego olvidado, me da la impresión, que tiene que ver con una falsa sensación de seguridad a partir de la videovigilancia, porque eh, es muy común, bueno, para empezar, el primer capítulo muestra una falsa sensación de confianza que da hay un montón de cámaras, ¿no? Y no saben, y no ven, y no están, y no se ve. Y luego me tocó por ahí estar cerca de una experiencia que el municipio estaba poniendo cámaras disuatorias, dijeron, porque no eran cámaras, eran el puro aparatito, ¿no? Entonces, a la hora de necesitarlos, los ciudadanos de, oye, pues está ahí, híjole, esa justo es una pues falsa, ¿no? Entonces, se genera una falsa sensación pues, de seguridad que luego trae pues, complicaciones importantes, ¿no? Y la otra que me genera, que me da mucho ruido y y que sí tiene que ver con instituciones, no de seguridad, sino con instituciones de carácter público, que tiene que ver con el control de esta videovigilancia, o pseudovigilancia, creo que le dijo usted hace ratito, que son los teléfonos. Cada vez son más los espacios públicos, no, los edificios de organizaciones e instituciones públicas en los que se prohíbe el uso de teléfonos, ¿no? Y incluso el acceso con teléfonos, porque no me vayas a grabar y no vaya a haber aquí evidencia de este tipo, ¿no? Entonces, es un efecto que no tiene que ver precisamente con el ejercicio de videovigilancia, pero que pues, está íntimamente relacionado y tiene pues implicaciones pues bien importantes, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias. Gracias, José Luis. No sé si quieras reaccionar ahorita o todavía hay un par de personas que quieren comentar. Pues si quieres de una vez Salvador y Dorey Ok, para hacer un primer corte, me vale, parece bien. vale, vale. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer al doctor Nelson por su presentación. La lectura, la verdad, fue muy estimulante. Eh, Hay algunas cosas que yo estoy haciendo actualmente en el doctorado que me ha tocado cuestiones de vigilancia y son muy interesantes, ¿no? Las comparto así rápidamente. Yo estoy analizando la atención a víctimas en la Fiscalía
de la ciudad y un poco haciendo trabajo de campo, haciendo algunas entrevistas. Lo que me encuentro es como algunas formas de batear, es decir, de inhibir el delito, es por medio de la policía, a una policía que le llaman policía imaginaria. Y es muy interesante cómo ciertos delitos como el robo de automóviles eh, son los que se procuran contener y no denunciar. Entonces, en ese sentido, la actuación de la policía es llevarse al denunciante y decirle, bueno, ¿dónde pasó esta cosa? ¿Dónde estaba tu coche? Etcétera, etcétera. Y una vez que ya identifican dónde sucedió el robo de vehículo, eh, ponen en operación las cámaras, ¿no? Se ponen a revisar las cámaras y cuando lo encuentran, si es que lo encuentran, le llaman a la persona y dicen, ah, pues aquí está tu coche, ¿no? Y ya no denuncia. Y si no lo encuentran, pues no le hablan y la persona tiene que regresar al Ministerio Público a levantar su denuncia. Y es una cosa, una situación muy particular porque en ocasiones los policías inventan carpetas de investigación apócrifas y en ese sentido, una vez que regresa a darle seguimiento al ciudadano, pues resulta que esa carpeta es inexistente, ¿no? Como en particular ese caso. O, por ejemplo, la semana pasada platicaba con un ministerio público de mesa de trámite y justamente como ellos son los que investigan, decía, bueno, es que muchas veces se necesitan elementos de prueba para comprobar un delito y, digamos, hay un robo, pero si no hay testigos y no hay cámaras, no podemos tener elementos mínimos para comprobar un delito. En ese sentido, esos delitos pues no van a proceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hacen estrategias para atacar el fenómeno criminal, ¿no? Ya se empiezan a identificar como ciertos puntos. Y eso me parece como muy interesante desde la perspectiva de la videovigilancia, porque justo es como un elemento de prueba que se utiliza para poder dar cuenta de un hecho. Entonces eso me parece, por un lado, como muy interesante y muy sugerente del trabajo que realiza el doctor Nelson, pero algo que yo me pregunto, esta sí ya es la pregunta como tal, es cómo analizar esta forma de permear de la videovigilancia, digamos, de forma general, ¿no? Un poco retomo lo que comentaba José Luis hace un momento, esta falsa sensación de seguridad, pero yo he estado he participado en el ISM, en el presupuesto participativo, y justo muchas de las propuestas que llevan a cabo las personas para el presupuesto participativo es que les pongan cámaras, ¿no? En sus colonias, que les pongan cámaras, o si no se pueden poner cámaras, que les iluminen, para que por las noches tengan justo esta sensación de seguridad. O sea, de alguna forma, pues ya permean. Entonces, cómo analizar esta manera de la videovigilancia, porque además esta es como otra pregunta, pareciera ser que hay como una, una especie de legitimación desde la videovigilancia del actuar de las autoridades, pero a la vez un proceso de deslegitimación cuando se les vigila a ellos, ¿no? Entonces, me parece en ese sentido como muy interesante pensarlo, reflexionarlo y preguntar por ello. Gracias. Gracias, Salvador. Adelante, Dorey. Sí, gracias. Bueno, yo más bien como que sí es una duda, justo lo que decía al principio de esta parte del debate de si es buena o es mala la videovigilancia, porque no sé si realmente se podría decir eso, si es una cosa u otra, o depende más bien de la situación y el contexto. Porque, no sé, por ejemplo, hace como un mes ocurrió un accidente cerca de donde vivo, hubo una persona muerta involucrada. Entonces, un vecino tenía cámaras, justo. Entonces llega policía de investigación, pide grabaciones y todo, pero este vecino sabía que si había llegado policía de investigación, también podían llegar otras personas. O sea, y lo mismo, pedir cámaras y todo. Entonces, esta persona decidió mejor eliminar su registro, desconectar sus cámaras. Y esto, o sea, le trajo
a él como que un sentimiento de que ya estaba más seguro, digo, a pesar de que según tenía sus cámaras para, para estar seguro, tuvo que terminar deshaciéndose de ellas y lo metió en un problema con las personas de PDI porque pues empezó como que un, ¿por qué lo hiciste? A lo mejor estabas involucrado, etcétera. Entonces, siento que esto podría ser como que algo muy claro del debate de si es algo bueno o malo la videovigilancia o depende para quién o cómo se use. Muchísimas gracias. Gracias, Dorey. Bueno, si quieres hacemos un primer corte aquí y ahorita le damos la palabra si quieren a Islin. Eh, a ver, sobre el tema de las metodologías, un poco para responder a Alejandro. Sí, mi metodología, digamos, la recolección de información que hago es precisamente de fuentes secundarias, digamos, ¿no? A mí lo que me interesa es ver cómo un hecho, digamos, eh, que involucra la videovigilancia tiene un impacto o está, digamos, genera un debate público. Y el debate público regularmente, en muchas de las ocasiones, termina por ser cristalizado en debates, en chats, Twitter o en medios de comunicación. Todo lo que analizo en el texto, en este texto o lo de Lords y Ladies también, son debates que se pueden seguir no solo en las redes sociales, sino en los medios de comunicación. Son tan fuertes en términos del impacto que tienen en la sociedad que acaban siendo recogidos por los medios de comunicación. Eso es importante decirlo porque yo considero que cuando un tema llega a los medios de esta forma, a los medios impresos o a la televisión, es porque se generó realmente una efervescencia colectiva muy poderosa como para colocarlos ahí, ¿no? Hay otros casos que no, como el que acabamos de ver que solo queda en las redes, como el de Lady Cinemex, ¿no? Que no trasciende, aunque digamos, trasciende más en la lógica de las redes, pero no llega a tener una cobertura mayor en medios de comunicación. Entonces, la metodología es cómo reconstruyo el debate. Eso es lo que a mí me interesa. Cómo reconstruir el debate en torno a un conjunto de imágenes que ponen en juego, digamos, una disputa sobre el sentido de la seguridad, el orden, la privacidad, lo público, sobre el crimen, sobre la violencia, sobre actos políticos, etcétera, etcétera. Creo que esa es una parte del asunto metodológico. No me he enfocado, hay gente que lo hace muy bien. Por ejemplo, hay un trabajo ahorita, no recuerdo de quién, creo que de Vilas, no recuerdo, pero hace un trabajo sobre el impacto de las cámaras en 3 cuadras de la colonia Roma o de la Condesa, si no mal recuerdo, ¿no? Trabajo muy cuantitativo, tratando de ver qué tanto impacto tiene un espacio muy específico el tema de la videovigilancia. A mí me interesa más esta otra parte. Claro, digamos, la videovigilancia también tiene elementos cuantitativos. Hay por ahí un mapa en el que trabajo, en donde la Ciudad de México logra poner a uno todas las videocámaras en un mapa de la Ciudad de México y muestra claramente que donde más videocámaras hay es en las zonas periféricas de la Ciudad de México que colindan con el Estado de México en su zona oriente, Nezahualcóyotl, Iztapalapa, toda esa franja, si uno ve ese mapa, es realmente donde están todos colocados. Y el otro es en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Que es, digamos, el corazón de la capital, tanto en términos inmobiliarios como en términos económicos. Hay gente que hace trabajo muy interesante en términos cuantitativos con respecto a la videovigilancia. Hay un trabajo, y ahorita lo voy a retomar para varias cosas, que hace Carmina Jasso del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y hay otro muy interesante que hace no, Carmina Jasso, no, Karina, es que es Carmina y Karina. Y Karina Hernández de la Universidad Veracruzana, que ella tiene un trabajo muy interesante con distribuidores de los aparatos de videovigilancia. Es una cosa muy buena, es una cosa muy bien hecha lo que hace Karina, porque le
porque a uno le permite entender cómo funciona la lógica de la empresa que vende las videocámaras, ¿no? Entonces, ella hace trabajo cualitativo también, entrevista, ella se mete a entrevistar a las mayores empresas que trabajan en videovigilancia en México, y hay cosas muy interesantes como la empresa que llega a ver a un presidente municipal o a un gobernador y le dice el gobernador o el presidente, la autoridad pues le dice que si las cámaras le van a servir para solucionar el problema de la delincuencia. Y las empresas hasta eso le dicen no, no le va a servir para prevenir, ¿no? Y entonces la autoridad dice, bueno, pero sí sirve para eso. Y el empresario, no, sirve para esto, esto y esto otro. Bueno, pero también dice, a la tercera, cuarta vez que la autoridad me dice que sí sirve para reducir, le digo que sí, porque al final están tan convencidos de eso que dicen, sí, bueno, sí, ándele, pues sí, sí sirve para eso. Ah, bueno, entonces lo compro, ¿no? Aunque ya dice el empresario o la empresaria, dice, ya le hemos dicho a la gente que para prevenir no sirve tanto, sirve más bien para reconstruir hechos de ese tipo. Y efectivamente, muchos de estos sistemas de videovigilancia sirven para controlar a los policías. Ahí sí hay una lógica de vigilancia muy organizacional a la Foucault, ¿no? En términos de saber dónde están, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Incluso se ha mostrado, como en el caso de Acapulco hace algunos años atrás, que mueven a los policías, los de las cámaras de videovigilancia, para permitir digamos, la movilización en cierto momento de grupos del crimen organizado. Hay en Acapulco, creo que en el 2016 o 15, ya no recuerdo, prácticamente el C5 de Acapulco estaba tomado, o no estaba tomado, pero estaba a cargo de personas vinculadas al crimen organizado. También hemos descubierto en Tamaulipas, hace unos 10 años, que el crimen organizado montó cámaras de videovigilancia fuera de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de esa entidad y fuera de las instalaciones de la policía. Entonces, ahí hay toda esta idea de vigilancia y contravigilancia en términos del crimen organizado. El uso de drones por parte del crimen organizado es otra forma de articular las vigilancias. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Ahí hay también un sistema de control que permite, digamos, supervisar a la gente que está a cargo de la policía. Cuando José Luis hace este señalamiento con respecto a la falsa sensación de seguridad, cuando se ponen pues algún tipo de videocámaras falsas, pues sí, la idea es que supuestamente la cámara es un mecanismo de disuasión. Yo creo que durante mucho tiempo, o algún tiempo así fue. Yo, de hecho, en casa me había comprado una camarita chiquita de este tamaño que uno instala y le pone dos pilas de AA y cuando alguien pasa tiene un sensor y se mueve, ¿no? Entonces, perfectamente va siguiendo a la gente en la calle. En realidad no filma nada, es una cámara fake. Pero, digo, en ese momento, obsesionado por la videovigilancia, puse la camarita para ver más o menos cómo funcionaba. Y sí, la gente volteaba así a ver a la casa y veía la camarita chiquita. Veía un foquito rojo, porque se prendía un foquito rojo cuando pasaba alguien. Y entonces, pues la gente así como que, ¿no? Ahora, eso casi ya nadie, digamos, el que la cámara sea un elemento de disuasión, ya casi nadie lo cree. Nosotros hemos visto en todos lados, ¿no? Cómo la gente comete crímenes aunque estén videovigilados, ¿no? Porque, como señalaba también por ahí Salvador, hay que tener en claro que la imagen de la videocámara no es un dato en bruto. Ahora hay peritos que interpretan lo que se ve en la cámara, ¿sí? Y esto es importante porque mientras hace algunos años se creía que lo que captura la cámara, el ojo de la cámara, es la realidad, y hemos ya visto que hay toda una interpretación, que esas imágenes, como cualquier imagen, está sujeta a interpretación. Entonces, eso implica que la imagen en tanto dato no es un dato crudo, es un dato interpretado en función también de marcos específicos que permiten, marcos morales,
marcos jurídicos que permiten darle un sentido o no a eso. Entonces uno puede estar viendo una imagen y alguien puede estar diciendo, lo que tú estás viendo en realidad es otra cosa, no es lo que estás viendo. Y esto es importantísimo porque pone en juego, ¿no?, la propia idea de realidad, ¿no? Y la propia idea de que lo que aparece en nuestras pantallas está sujeto a interpretación como cualquier otra imagen. Y yo creo que lo que dices, José Luis, es importante, es decir, es tan fuerte la lógica de vigilancia, es decir, la hipervigilancia que hemos generado en la sociedad contemporánea, que para entrar a algunas reuniones en algunos gabinetes de seguridad o en algunos gabinetes de gobierno federal o estatal, le piden a la gente dejar su teléfono afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede, porque se sabe que este objeto que está aquí es un elemento peligroso en términos de lo que puede capturar como imagen, algo que antes no teníamos la posibilidad de hacer. Si hay algo que para mí es importante en el análisis de lords, ladies y demás, de este tipo de personas, esa captura que se hace a través de estos dispositivos, es que antes todos sabíamos que había siempre alguien que abusaba de su poder, que hacía una denostación clasista o racista, discriminatoria al final de cuentas, y sabíamos de esa persona, y sabíamos quizás y veíamos que esa persona decía eso, tú no sabes quién soy yo, o tú que eres un pobre jodido o jodida o lo que sea. Ahora, la diferencia entre el antes y el ahora es que ahora se puede filmar y que esas personas o grabar, que esas personas que aparecen cometiendo ese tipo de incivilidades, ¿no?, pueden ser llevadas al escrutinio público o pueden ser mostradas en las redes sociales y sometidas a escrutinio público y ser juzgadas moralmente e incluso penalmente o judicialmente, ¿no?, o legalmente, ¿no? Puede ser objeto de una sanción legal como las que comenté, pero también pueden ser objeto de un linchamiento público tan poderoso que personas como Lady Tres Pesos, que no es, digamos, alguien que vive privilegiada, es totalmente linchada, es linchada moralmente en todo sentido. Ella se presenta como licenciada y al final resulta que alguien descubre que ni siquiera está titulada. Entonces, no solamente es una abusiva, es una mentirosa. Y eso lleva a que ella pierda, como lo señalé en la primera parte de la exposición, su trabajo y que pierda la posibilidad de vincularse al mundo laboral. Está marcada de por vida prácticamente, ¿no? Y eso también es de las otras, digamos, de los otros rostros que puede tener esta vigilancia lateral, ¿no? Salvador comentaba ahí que sí, digamos, ahí las cámaras sirven para reconstruir los hechos. Eso creo que sí es clave. Aunque, ojo, vuelvo a repetir, la reconstrucción del hecho no es poner la imagen, porque siempre queda algo fuera de cuadro. Ustedes ven siempre que, ahora sí que las cámaras de videovigilancia funcionan como cuando la gente captura ovnis. Siempre está mal enfocado, siempre está algo oscurecido y siempre está sujeto a interpretación de lo que es, ¿no? Y eso no es que sea malo en sí mismo, sino que fuera claro y demás, siempre estaría sujeto a cómo los actores están dándole sentido a esas imágenes. Creo que es una clara prueba del delito. Creo que eso sí me parece que es una aportación de la videovigilancia, la capacidad de que se convierta en una prueba de delito y que permita de alguna forma castigar a quien haya cometido un crimen hasta cierto punto, ¿no? Sobre los presupuestos participativos, ahí un poco comentaba en esta intervención, revisa el último libro de Carmina Jasso del Instituto de Investigaciones Sociales, porque ella se pone a trabajar con una colonia en donde le dan el presupuesto participativo para los temas de videovigilancia. Y es muy interesante porque el sistema de videovigilancia
ese barrio, esa pequeña colonia, está en un cuarto en una casa de un particular. Y es un chavito de 19, 20 años, que es un tipo que está embelesado con todas las cosas de tecnología, quien controla el sistema. Es un chavito, ¿no? Que le sabe a la máquina, que está emocionado y que tiene todo el control de lo que está pasando en la colonia, ¿no? Y ella dice con datos, supongo como tú lo acabas de decir, comprueba que lo que más piden las colonias en el presupuesto participativo son videocámaras. Luego se genera un problema, como vimos con el caso de Reforma 222 del edificio, o con el problema que se generó en el caso Paulette, y es cómo articulas, y eso regularmente no se da, cómo se articula o cómo está desarticulada la lógica de vigilancia del barrio con la lógica de la vigilancia del espacio, digamos, de la policía, de las autoridades gubernamentales. Entonces, lo que tenemos es como un archipiélago de sistemas electrónicos de vigilancia muy particulares que a veces chocan, se articulan, y me parece que lo interesante es ver cómo es que se relacionan y cómo eso va generando esta sensación de seguridad, inseguridad, falsa o no, y cómo se va produciendo pues una especie ahí de construcción social de la seguridad, ¿no? Ese texto de Carmina Jasso, no solo te recomiendo a ti, se lo recomiendo a todos, es muy interesante. Y claro, la vigilancia sirve para legitimar el poder y deslegitimarlo, como expuse en el caso de las protestas que hubo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo ahí que eso permite conectarlo con lo que comentaba Dorey. La vigilancia no es buena y mala. Como cualquier objeto material y como cualquier externalidad tecnológica, está sujeta a interpretación de los actores, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Si asumimos ese carácter objetual, sujeto a interpretación y a manipulación, por supuesto, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la videovigilancia es precisamente un objeto que no tiene características que la hacen en sí misma perversa o beneficiosa, sino que hay un conjunto de fuerzas morales y de fuerzas colectivas que le atribuyen a esa tecnología ciertos elementos de pureza civil o vicios civiles, digamos, ¿no? Y creo que lo interesante, ¿no? O a mí a lo que me interesa es ver cómo se atribuyen a esas tecnologías esos elementos morales, digamos, que emergen pues de las disputas colectivas. Porque eso nos hace ver esa variabilidad que hay ahí en la violencia. Yo estoy más cercano a que depende de la situación, pero no es la situación en sí misma, sino el juego que se da alrededor. Como bien tú señalas, esta persona borra lo que sucede y claro, eso entra a la interpretación de la policía como una situación de complicidad de esa persona que lo está pagando, ¿no? Pero también implica que la persona que tiene esas cámaras no percibe la complejidad que hay legal e interpretativa alrededor de esto. Otros casos más favorables pueden ser favorables en el sentido de que permitieron descubrir a los culpables, no el resultado. Ahí hay un juego también muy importante, es el linchamiento que hubo recientemente en Tasco, ¿no? Es decir, asesinan a la niña, no se sabe dónde está y lo primero que hacen los vecinos es ver sus propias videocámaras, ver sus grabaciones. Y en las grabaciones ven que entra la niña a la casa a donde fue invitada, que nunca sale de ahí, pero que sacan un cuerpo, sacan ropa, y a partir de ahí se construye toda la interpretación de lo que sucedió, hasta que termina en el linchamiento de la mujer, el linchamiento de sus dos hijos, la detención de la persona que cargó aparentemente el cadáver hasta el automóvil, y eso sí generó toda una disputa. Poco se discutió sobre las imágenes, es decir, sobre el peso que tuvieron las cámaras de videovigilancia, pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que sucede, todo lo que sucedió hasta el linchamiento de la persona, la detención y demás,
¿Es responsabilidad de alguna manera o es a través de lo que se logra capturar con las cámaras de videovigilancia? No sé si todavía esté por ahí Aislinn, ya no la veo. Si no está Arturo, ¿si estás Aislinn o no? Creo que no, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy. Adelante con tu pregunta. Bueno, pues nada más quería comentar que eh, igual como que en esta discusión del conflicto, más allá de si es bueno o malo, también es que las cámaras de vigilancia tienen acceso, bueno, eh, varias personas que no son o que se dedican justamente a la seguridad pública tienen acceso a ellas y que muchas veces también eso puede favorecer o desfavorecer al caso. Siento que en cierto sentido eh, me resuena mucho lo que dijo de Foucault, más que nada del panóptico, que es justamente, bueno, eso lo vimos en una clase que se llama Seminario de Globalización, y nos explicaban que pues eso también tiene un trasfondo dentro de este movimiento. A mí me tocó, por ejemplo, que yo trabajo en una empresa de campamentos y yo no sabía que me vigilaban a la hora de irme a dormir, ¿no? Por ejemplo. Y hubo una vez que una chica que no iba en mi habitación, pues yo la invité a dormir como a mi cuarto y literalmente éramos amigas y al otro día la jefa se enteró porque tenía cámaras vigilándonos. Entonces siento que eso en perspectiva, pues puede ser también una violación hacia la intimidad de las personas, porque creo que a veces ni siquiera estamos como haciendo algo indebido o ni siquiera estamos como que rompiendo las reglas, pero las cámaras pues están ahí, ¿no? Simplemente. Y creo que cuando sí necesitamos como de las cámaras del sector privado, como es decir, de un establecimiento o lo que sea, eh, pues no se presta para eso o no se vinculan como esos hechos. Por ejemplo, en Tijuana hay muchos robos de autos y a mí me tocó que a mi prima le rompieron el vidrio y literalmente las personas del restaurante estaban coludidas con las personas que robaban los autos y las grabaciones estaban ahí. Pero como eran personas que pues era un restaurante privado, cortaron la parte pues de cuando rompieron el cristal para robarse las cosas y solo dejaron corriendo las otras partes del video. Entonces, siento que como que aún estamos muy oprimidos por este tipo de cosas y siento que no hay una regularización como tal o una política pública que nos pueda ayudar a saber hasta dónde podemos intervenir en este tipo de cosas o hasta dónde nos pueden beneficiar. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Aislinn. Es decir, a ver, ahí lo que hay es que, como todo instrumento, pues está sujeto a los intereses y a la manipulación de los humanos. Somos nosotros los que en última instancia cortamos o no esos momentos que tú acabas de decir, ¿no? Aunque supuestamente tendría que haber, hay todo un proceso ahí de saber si se alteraron o no se alteraron las cámaras. Efectivamente, uno de los elementos, una de las cuestiones claves con el tema de vigilancia, no solo videovigilancia, sino vigilancia en general, es el tema de la intimidad o de la privacidad. Y ahí eso me parece que tiene un montón de aristas, ¿no? Eh, hay casos, a mí me ha tocado ver casos en donde algún tipo de secuestro es gracias, digamos, se logra establecer cómo fue el secuestro, no quién secuestró, sino saber que fue un secuestro, alguna cosa así, a veces por las cámaras de OXXO, ¿no? Los OXXOs son unos enclaves de vigilancia muy fuertes a nivel nacional. Todo OXXO tiene una cámara. Y algunos OXXOs digamos, algunos OXXOs han servido para eso. El problema es cómo poder acceder a ellos, ¿no? Cómo tener esta regulación. Cuando escribí este texto, 18, no todos los estados tenían legislación al respecto, si no mal recuerdo, solo 12 o 13 entidades federativas tenían regulación sobre vigilancia. Y uno de los temas claves era cómo resguardar el tema de la intimidad o de la privacidad.
Es una cosa muy compleja porque la idea de público y privado ha variado muchísimo en los últimos años, siempre, pero en los últimos años, ¿no? Ustedes, si tienen redes sociales o tienen cosas de este tipo en su celular, todo el tiempo están compartiendo sus datos personales. Desde que se levantan hasta que se duermen, están mandándole señales a todo el mundo. Si ustedes tienen Facebook, todo lo que suben a Facebook está siendo procesado algorítmicamente, ahora sí que en la central de Facebook, ¿no? Y toda esa información sirve para generar, digamos, patrón, no para generar patrones, sí, para generar patrones o reproducir patrones hasta del color de la ropa que ustedes visten, ¿sí? Nosotros ofrecemos en nuestras dispositivos electrónicos prácticamente toda nuestra vida va ahí. Y toda esa vida no la controlan, pero la información que se tiene sobre nosotros está ahí. Ahora, a los grandes corporativos como Microsoft, como Facebook, como cualquier otra cosa, ¿no? La otra vez estaba viendo, porque llamó la atención, ¿no? Rasuradoras eléctricas. Las rasuradoras eléctricas ahora, las Philips y demás, Bauer y todo, a través del artículo, mandan la señal, o sea, cada vez que una persona se rasura, si uno da de alta ese dispositivo en su teléfono celular, manda esa señal a un servidor. Y entonces el servidor va calculando la manera en cómo uno se rasura y se la devuelve a uno para decirle si está rasurándose bien o mal. Eso además implica que están recolectando la información a nivel global de la gente que se rasura, lo cual permite eficientar, ¿sí?, los productos, pero también tienen la información de piel, de formas de rasurar, de todas las personas que tienen esos dispositivos. Y ya no les quiero decir, hay otra cantidad enorme de dispositivos electrónicos que utilizan este tipo de información, ¿no? Entonces, la idea de privacidad, de intimidad público ha variado muchísimo. Claro, el caso que tú comentas, pues evidentemente, si es en un campamento y es propiedad privada o propiedad pública, bueno, pues ahí entra uno en otras situaciones como las instalaciones. Las universidades hay otra disputa. Les recomiendo que lean el texto de la NUYES alrededor del uso de sistemas de videovigilancia. La discusión es hasta dónde utilizar la videovigilancia en las escuelas, en las universidades. Mientras uno pueda protestar por la parte de la intimidad, ¿no? Está bien, pero también hay veces que en las universidades roban. Y si no hay videocámaras, entonces los alumnos te protestan porque entonces... Esta es una enorme disputa. Y coincido contigo, Leslie, en el que el tema no es si bueno o malo. Me parece que las ciencias sociales, yo soy sociólogo, la sociología, la ciencia política, la antropología, tendría que estudiar este tema no para saber si es bueno o malo, o no para saber si lo estamos haciendo bien o mal, sino cómo socialmente estamos construyendo el uso de la vigilancia, ¿no? Hay dos más participaciones, Arturo y Gerardo Solares. Adelante, Gerardo. Arturo, perdón. Pues muy bien, fíjense que platicando esto último de lo de la NUYES, las reglas de la NUYES, justo le quería comentar a Aslin porque iba como muy pegada a una participación que quería tener. En el último, esto no es secreto, eso está hecho en YouTube, en la última sesión de consejo académico, que es el órgano máximo de la UAM Coajimalpa, de la unidad, hubo esta discusión, un representante de alumnos, yo soy un representante de alumnos de ciencias sociales, y hay otro representante de alumnos, donde puso ciertas dudas que tenían él y varios compañeros suyos, porque en la UAM ahorita están poniendo un sistema de cámaras, en la UAM Coajimalpa, específicamente en otros lugares porque la unidad está creciendo físicamente, la unidad está desarrollando nuevos edificios y además ciertos edificios traen ahora un equipo de cámaras, digamos, para que hagan cosas, según entiendo, de tele o de cine o algo así de ese estilo. Entonces, obviamente con este material se quiere hacer una vigilancia mediante video
Y pues hay esta discusión de nuevo que se ha tenido. El rector de la unidad nos comentaba, de hecho, en respuesta, que justo ya ha habido discusiones desde hace varios años al respecto y han ido tomándose decisiones. Hay unas que de hecho están ya, hay como un intercambio de información con la alcaldía Coajimalpa, porque por ejemplo ya ha habido un poquito de robo ahorita, creo que de sacos de cemento o de algunos materiales así, y entonces está bien que tengan las dos partes de las cámaras, o sea, esa es la información, pero vamos, me pareció muy importante destacarlo como en 2024 sigue siendo algo que, y creo que, vamos, no se va a detener ahí, es algo que todavía es muy digno de analizar, pensar y, ¿no? Tomar decisiones al respecto. De mis textos, doctor Nelson, tengo algunas anotaciones. Primero, agradecer lo sencillo de la escritura, a pesar de que el tema es profundo. El libro es muy fácil de leer y muy fácil de entender, y eso, pues luego en ciencias sociales se nos olvida un poco, que lo puede leer cualquier persona y lo puede entender, entonces me encantó. También muchas veces como iba narrando ciertas cosas, me recordó como secuencias, como en términos de cine, como ciertas secuencias, y también pues fue como en ese sentido muy nutritivo, tanto de las que estaban narrando ahí, que conocía todas, me parece, como de algunas otras que no estaban narrando ahí, pero también recordé. Y justo mi duda, que se ha resuelto mucho ahorita en la conversación, pero tenía que ver acerca de los tiempos, en esta relación de la videovigilancia y los tiempos. Hablamos de que puede haber cosas de inmediatez, de factores virales, también de tiempos de especialistas, de analistas, utilizo una palabra ahorita de peritos, ¿no? También otros tiempos políticos. Por ahí hay un video muy interesante que no se ha compartido, o sea, se compartió demasiado poco y tuve el privilegio de verlo, digamos que pasó sobre unos asesinatos que pasaron en la universidad más famosa de Nuevo León, de dos alumnos, bueno, que me parece que todavía no se ha resuelto nada, pese a que ya van muchos años, y yo tuve la oportunidad de que me lo compartieran y bueno, se ve que serviría mucho abrir el video para entender qué pasó, o sea, no hay ni ya ni más, y pues me hace pensar mucho en tiempos políticos o tiempos de ciertas estructuras. Y también, por otra parte, unos tiempos que se han también un poco tratado acá, el tiempo de rechazo, el tiempo de perdón y el tiempo de sensibilización al respecto, porque sí es cierto, hay ciertos videos que si uno los ve, a mí me pasa, lo digo que esto lo narro en primera persona, hay ciertos videos que si yo los veo, mi reacción es muy fea, o sea, digo, híjole, esta persona, ojalá esté en la caja, ojalá que no lo contraten nunca, ojalá que, o sea, me pongo muy así de inicio. Claro que luego pasa un tiempo y uno dice, oye, esto ya pasó ese tiempo, no es posible que a una persona le sigamos achacando ciertas cosas que pasaron igual hace 8 años, igual que ya las pagó, ¿no? O sea, en cierto sentido, igual ya tuvo una pena y ya, vamos, pero aún así mentalmente llega a quedar son tiempos que nos están, como civilización, por decirlo así, que nos están marcando. Entonces quería preguntarle si había no sé si algún comentario o algo así acerca de este tiempo. Sí, a ver, yo creo que una de las cosas más importantes que empezó a desarrollar, se empezó a desarrollar en la Unión Europea hace algunos años, 2015, 16, todavía estaba siguiendo eso, era el derecho al olvido. Era el derecho a que después de ciertos años, todo lo que uno hubiera cargado en Google, por ejemplo, desapareciera, ¿sí? Fuera olvidado, videos en los que uno, digamos, cuando uno ve estos videos de lords y ladies, muchas de las ocasiones lo que hay en términos goffnianos es una pérdida del control de la situación, ¿no? Es decir, todos hemos tenido en algún momento en la vida, algún momento que perdemos el control. Además que ahora si lo perdemos, pues nos filman. Y eso se queda para toda la vida. Eso es una cosa, digamos, que está ahí, ¿no? Algún coraje, algún manoteo, alguna expresión mal ubicada. Digo, como seres humanos es poco probable de que no lo hagamos una vez en la vida. El tema es que ahora quedan impresos en la situación. Lo acabamos de ver con el caso del hijo de una de las candidatas a la presidencia que aparece borracho, ¿no? Eso inmediatamente se pone como un instrumento, digamos, de crítica política, ¿no? Para su madre, en este caso,
de un chico que es mayor de edad ya en ese momento y que es responsable de sus acciones en sí mismo, ¿no? Pero hay gente que dice, no es responsable, pero está vinculada a una candidata, ¿no? Entonces, eso genera, digamos, este tipo de situaciones. La otra es al revés, que eso también me parece muy importante. Hay todo un movimiento, ¿no? Que, que exige más bien, por ejemplo, a Google y a otras empresas, ¿no? Que recolectan información para vigilar, etcétera, etcétera, que nos devuelvan esa información. Es decir, que si ellos saben, a ver, todas estas empresas, Google, WhatsApp, todo lo que ustedes quieran, no les interesa ni a Nelson, ni a Alejandro, ni Gerardo, ni Salvador, ni Lady, ni Jessica, ni nadie les interesa sus datos en personal. No les importa. Lo que les interesa es el volumen de datos, ¿sí? Lo que les interesa es el comportamiento generalizado de la información, es decir, la información en volumen, porque lo que quieren es patrones. Lo que haga yo les vale un verdadero cacahuate. Lo que quieren es el volumen de la información. Y lo que dicen estas asociaciones, estos grupos que me parece muy interesante, es la posibilidad de que Google nos devuelva la información a nosotros. Es decir, que nos diga, mira Nelson, esto es lo que tú ves, esto es lo que tú compras y esto es lo que tú consumes. ¿Sí? Y a partir de eso es como una especie de diario que ellos llevan de mí, que yo puedo utilizar para mejorar, ¿no? Mis formas de consumo, mis formas de, digamos, lo que visualizo, lo que digo o lo que hago en redes. Eso es algo, ese es un movimiento muy interesante porque lo que está diciendo es, la información de cada uno está ahí y es un diario de todo lo que hacemos todos los días. Si esa información se me devolviera, es decir, no que se me regrese, sino que se me permitiera acceder a mi historial, eso me permitiría saber quién soy. Así, es un espejo de uno. Y ese tipo de demandas me parece que es muy interesante, ¿no? Porque no solamente es el olvido, sino que también es denme mi información para saber quién soy yo, porque a veces uno ni siquiera sabe quién es uno hasta que uno no se ve reflejado, por ejemplo, en un sistema como el que tiene este tipo de, de sistemas. Y termino con lo que iniciabas, ¿no? Que es, hay toda una discusión en las universidades en torno hasta dónde se debe de vigilar y hasta dónde no. Entonces, es una disputa enorme, pues que tiene que ver con un montonal pues de criterios, como bien señalaba Aislinn, que tiene que ver hasta dónde la intimidad, qué se va a hacer con esa información, quién me está filmando, para qué me están filmando, tener un control sobre qué se observa, ¿sí? Y lo más importante, quién observa a los que están observando, ¿no? Una sociedad democrática tendría que estar vigilando a los que vigilan, ¿no? Para garantizar que la información que recogen es una información sustentada en los criterios de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. También hay paranoias, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la UMX, alguien pasó algo. Y ese algo derivó en la creación, no la creación, pero ya saben, las narrativas míticas de que no, están metiendo cuerpos, están haciendo no sé qué. No, no, pongan rápido las videocámaras y instalarlas por todo. Yo siempre digo que previo a la instalación de cámaras hay que hacer un diagnóstico que permita distinguir entre los mitos de lo que está pasando y lo que realmente está sucediendo y para qué vamos a utilizar esa información. Entonces, sí, creo que es importante esta parte. Digo, y también estando en instituciones en la OMX, 2 o 3 veces, sí recuerdo claramente que se metieron a robar sobre todo cuando a uno le pagaban en cheques, había la famosa tradición de que uno le daba el cheque a alguien, iba al banco y cobraba 4 o 5 cheques, regresaba y los repartía. Bueno, varias veces asaltaron a la gente entrando en la universidad. Estoy hablando del 2006, 2007. La instalación de videocámaras redujo sensiblemente ese tipo de situación porque permitía rápidamente detectar un asalto. Es un comportamiento que inmediatamente salta
cuando uno está haciendo, digamos, en una universidad, inmediatamente salta esa parte, ¿no? Bueno, es lo que podría decir. Muy bien, creo que todavía tenemos por ahí una mano levantada. Gerardo Solares, que me Muchas parece que gracias. es. Adelante. Sí, yo nada más quería regresar un poco a esta parte en donde estábamos hablando que lo interesante de la videovigilancia no es en sí el objeto tecnológico de poner la cámara, ¿no? Sino que funcionan como sistemas complejos en donde hay operadores, hay los peritos, hay quien almacena la información, hay quien reconstruye el video, ¿no? Cómo se interpreta. Y estaba pensando en, sí se habló, por ejemplo, de que geográficamente está diferenciado dónde hay más cámaras y eso se puede como constatar, ¿no? En cómo en ciertos barrios hay más o menos, y para qué funcionan, ¿no? Pero también estaba pensando en, no solamente esa es la única desigualdad que se da en la videovigilancia, también estaba pensando en cómo funciona o cómo ciertos cuerpos o ciertos sujetos que están siendo vigilados, digamos, se pueden estigmatizar, ya sea por condiciones étnicas, de género, de clase, ¿no? O incluso por la forma de llevar el cuerpo, ¿no? Por la exis corporal. Entonces, también pues quería ver si nos puedes comentar un poco acerca de cómo en estos sistemas, qué actores están involucrados en esa desigualdad que se puede dar, y cómo podríamos, digamos, observarla o cómo se estaría dando. Sí, a mí me queda claro, ¿no? Sí, ahí hay toda una corriente de estudios sobre operadores de videocámaras que, digamos, están orientados a saber cómo se generan estos mecanismos de exclusión, como mencionaba yo al principio, ¿no? En el caso de Reforma 222, en su echada a andar como centro comercial, fue clarísimo, ¿no? El mecanismo de exclusión de la comunidad de la diversidad sexual. Eso fue tan evidente que tuvieron que pedir una disculpa una vez que se supo que efectivamente lo que trataban de hacer los controladores de las cámaras de videovigilancia dentro del centro comercial era, si encontraban una pareja gay, ¿no? O lesbiana besándose o demostrándose afecto, inmediatamente se acercaba un policía, un guardia de seguridad interno, y les pedía por favor que no hicieran ese tipo de manifestaciones dentro del espacio, ¿no? Claro, en una zona como la zona rosa, pues eso es realmente, digamos, es un problema porque es un espacio en el cual, digamos, todos sabemos cómo funciona la zona rosa, y tú pones un centro comercial dentro de la zona rosa que además que busca excluir a aquellos que habitan esa zona, pues evidentemente eso generó un enorme, digamos, enojo colectivo, bloquearon las entradas del centro comercial, hicieron denuncias públicas ante la Comisión Nacional de la Ciudad de México, Derechos Humanos de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, y el centro comercial tuvo que cambiar totalmente su política, ¿sí? Entonces, insisto, yo creo que hay, por un lado, evidentemente, todos estos juegos, digamos, de discriminación y demás, pero creo que también en la medida en que puedan responder desde la otra lógica, permiten revertir esas tendencias, digamos, de opresión y exclusión. En el texto hago una reseña de la toma de protesta de Peña Nieto, en donde un grupo de denominados grupos anarquistas es sometido a través del uso ilegal de la fuerza. Ahí, por ejemplo, todas las cámaras de videovigilancia de la zona estructuraron su actuación precisamente para poder generar esa represión y poder generar esa detención ilegal. O sea, sirvió para hacer la detención ilegal, pero también sirvió para mostrar la detención ilegal, ¿sí? Entonces, creo que lo importante aquí es cómo hacemos menos opaco digamos, la operación de los sistemas de videovigilancia, ¿no? Y eso solamente se hace presionando públicamente para hacer más transparente la forma en cómo los vigilantes vigilan.
Si ustedes van al texto original de Betham sobre el panóptico, lo que Betham ahí hace es precisamente sugerir eso, que la persona que mira también tiene que ser observada, tiene que estar bajo el crisol digamos, del escrutinio público, ¿sí? Para Betham, que es, digamos, no, que es la interpretación contraria que hace Foucault, para Betham en el panóptico, lo que realmente está en juego es una disputa sobre el sentido de la sociedad. Y él no está hablando tanto del control de las personas, sino lo que está hablando es cómo eso permitiría, ¿sí? La observación en las cárceles y demás, cómo permitiría una discusión más amplia sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo o qué tipo de comportamientos estamos discriminando y considerando como negativos y otros como positivos, ¿no? Creo que ahí hay mucho que explorar, ¿no? Lo que trato de mostrar es que no es una relación unilateral, directa y, digamos, en un solo sentido, sino que para entender la vigilancia hay que verla desde los distintos actores, como tú mencionas, que están en juego, donde a veces evidentemente ganarán las fuerzas que consideramos como más opresivas, controladoras, punitivas, pero también en otros momentos es posible observar el otro rostro de la vigilancia o el otro rostro que puede dar la vigilancia. Desde mi punto de vista, se ha excedido la parte más de control, que la otra parte. Porque la otra parte también permite observar cómo la sociedad construye mecanismos de solidaridad y resistencia frente a estos mecanismos de vigilancia. Y si entendemos esos procesos de construcción más solidarios, más colectivos, creo que podemos entonces tender líneas para interpretar de mejor forma la vigilancia y frenar sus tendencias negativas. Algo que señalaba Alejandro ahí con respecto por ejemplo, el control de las policías, ahí habría que ver también cómo los policías construyen sus propios mecanismos de resistencia y evasión para evitar a veces el control, para bien y para mal, ¿no? Como siempre, de los, digamos, de sus superiores en la acción policíaca, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Nelson. Sin duda hay un montón de temas, ¿no? Que entran en este momento en la mente de todos los participantes del seminario. A mí algo que, no sé cuál sea tu posición respecto a esto, es que me da la impresión que, por ejemplo, en la Ciudad de México, las cámaras de vigilancia en el uso de las manifestaciones y de las protestas públicas, si bien existe el caso de este grupo de anarquistas que fueron reprimidos, en muchos casos también es un instrumento que ha permitido a la autoridad actuar, estar presente sin oprimir, sin ser opresivo. Porque ¿qué había antes de las cámaras? ¿No? Había algo que se llamaba policía secreta, que pues a veces se nos olvida, pero la policía secreta eran personas infiltradas que hacían pasar por manifestantes, eran rompehuelgas, eran provocadores. No digo que no existan hoy en día, pero ese era el único instrumento que había anteriormente, ¿no? Y a partir de 1983 ya no existe la policía secreta y muchas de las búsquedas de la autoridad porque se supuso una pérdida muy fuerte de control sobre pues un montón de situaciones, incluido el crimen organizado, pues fue esta búsqueda que encontraron después hasta el año 2001, 2003 me parece, ¿no? Fue con Giuliani cuando vino a hacer su consultoría, pero bueno, y la idea que retomaron fue básicamente la de las cámaras, en un proyecto que originalmente buscaba concentrarse en el centro de la Ciudad de México porque era un proyecto de desarrollo inmobiliario.
si mal no me acuerdo, el que financió esa consultoría, que salió muy cara además, fue Carlos Slim. O sea, ni siquiera fue Andrés Manuel. Fue Carlos Slim el que financió eso porque buscaba él invertir y compró de hecho muchos edificios en el centro histórico y quería pues, volver a desarrollar, la idea era desarrollar el centro. A lo mejor muchos de los chicos que están acá no lo tienen tan presente, pero el centro en un momento dado era un lugar que pues ibas porque tenías que ir, o sea, porque tenías que hacer un trámite o allí era el único lugar donde vendían lo que tú querías comprar, pero si no era un lugar que se buscaba evitar. Hoy en día, no es eso, ¿no? Es un lugar turístico, es un lugar de esparcimiento. A lo mejor no se logró la parte de volverlo habitacional, aunque sí hay algunas personas que regresaron al centro. Tampoco se logró tanto esta idea de volverlo un centro pues, educativo, universitario, que también en algún momento llegó a ser. Pero bien que mal, a raíz de eso, una transformación del centro y de varias partes de la ciudad. Entonces, y tengo la impresión de que las cámaras, al menos en esta versión que tenemos ahora, llegaron para quedarse, Total. ¿no? Y llegaron para crecer. Entonces, ¿cuál es tu posición? También tomando en cuenta que pues está la otra visión, ¿no? Está así como yo estoy hablando de esto, pasamos la pandemia y no en este país, pero sí en otras partes, en Israel, en Francia, en Alemania, hubo debates muy fuertes sobre en qué medida el Estado y videovigilancia y su vigilancia a partir de los dispositivos inteligentes, pues ya estábamos convirtiéndose, o sea, la sociedad está tendiendo hacia un Estado policial y de control, ¿no? Entonces, me gustaría hablar, bueno, conocer un poco cuál es tu posición sobre esta aparente contradicción que, bueno, es lo sabroso, ¿no? Es la paradoja que nos invita, pues, a la discusión. Sí, yo coincido contigo, Alejandro, que es precisamente esa paradoja entre el control, la subversión, la resistencia, lo que hace el tema de la vigilancia y de la videovigilancia en particular, pues un tema interesante para las ciencias sociales, ¿no? Como tú bien dices, antes de que el proyecto de Giuliani, durante el gobierno de Andrés Manuel y demás, digamos, se desarrollara, no terminó siendo lo que se quería que fuera, pero ir al centro, estar en el centro en la noche era un peligro. Ahora uno va sábados y domingos en las noches, cuando hablo de noche me refiero a 7, 8, está lleno de gente. Eso a finales de los 90 era imposible verlo, ¿no? Era muy complicado. Y sí creo que puso, puso los cimientos de lo que después va a ser casi todo el desarrollo urbano en la Ciudad de México. Va muy marcado la construcción de estos grandes edificios, estos rascacielos, ¿no? Habitacionales y demás, van acompañados siempre de una infraestructura de videovigilancia interna y externa. Y sí, me parece que la videovigilancia llegó para quedarse y se va a expandir todavía mucho más, ¿no? Ahora, uno de los precandidatos de, de Morena, por ejemplo, Ebrard, su propuesta era fundamentalmente, cuando estaba ahí intentando ser candidato, era incrementar el número de aparatos de videovigilancia. Hoy, Clara Brugada, en uno de sus spots, dice: voy a hacer de esta ciudad la ciudad más videovigilada del mundo, ¿no? De América Latina. Es decir, hay toda una idea de que por ahí van las cosas. El Partido Verde Ecologista también lo dice, la candidata del PAN y del PRI y del PRD también, ¿no? En menor cantidad, pero también lo ha mencionado. Es decir, hay una idea, esto es lo interesante, de que ahí hay una solución y una forma de construir sociedad, ¿no? Y ahí se genera toda esta disputa. Y también hay formas, digamos, de resistencia y de formas muy particulares de hacerlo. Hay un texto que les recomiendo que viene en el libro, que está citado, es el texto de Guzik, que se llama Making Things Stick, Surveillance Technologies and Mexico War on Crime. Es un texto que pueden bajar gratis, está gratuito, aunque está publicado por la Universidad de California.
Es un texto que la Universidad de California selecciona un número determinado de libros y los hace de acceso abierto. Busquen ese texto de Guzik. Él habla de 3 intentos del gobierno federal por, por generar mecanismos de vigilancia, no de videovigilancia, de vigilancia en México. Uno de ellos es el de celulares, si ustedes se acuerdan, los chicos acá no se acuerdan, las chicas no se acuerdan, pero hubo un intento con Calderón de registrar todos los celulares y hubo otro de registrar todos los vehículos. Los dos fracasaron rotundamente. Y es bien interesante porque Guzik dice que cuando se obligó a los mexicanos a que registráramos nuestro celular en el sistema de registro de telefonía, no sé qué cosa, nadie lo quería hacer porque todo el mundo desconfía del gobierno de qué va a hacer con sus datos. Entonces aparecieron algo así como 1 millón o 2 millones de registros de celulares con el nombre Felipe Calderón. ¿Sí? Entonces prácticamente hicieron derrumbarse todo eso. Y el rebope, que si no mal recuerdo es el del registro de vehículos, también se cayó, entre otras cosas, porque el encargado estuvo coordinando la guerra sucia en Argentina, pero también la gente metía, ahí hace la narración muy bien Guzik, le dedica un capítulo a cada uno de los dos casos, cómo se altera el registro de automóviles. No por criminales, por gente común y corriente que lo que no quiere es que el gobierno esté viendo a dónde va, ¿no? Entonces son dos sistemas de vigilancia que terminan siendo un rotundo fracaso en este juego que Guzik, que es extranjero, considera muy, muy paradójico y muy propio de México de nos resistimos a la vigilancia, ¿no? Entonces, ese puede ser. Yo creo que la vigilancia, insisto, Alejandro, llegó para quedarse y a los que le interese trabajar este tema, hay ahí, un montonal de campo para poder estudiar, ¿no? Para los que estén interesados en el tema. Muy, muy bien, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta, porque también ya estamos en los tiempos. Pues nada, Nelson, muchísimas gracias por esta oportunidad de haber podido compartir con nosotros esta charla sobre tus muy interesantes investigaciones. Los miembros de, pues del seminario, había los estudiantes de doctorado, también hay algunos estudiantes de licenciatura, algunos de ellos son de políticas públicas, entonces también están interesados en estos temas de seguridad. Y bueno, así empieza uno, ¿no? Siendo muy joven, interesándose en los temas de investigación y eventualmente, pues ahí habrá en el futuro, queremos ser un vivero ahí para generar algunas inquietudes. Pues te agradezco muchísimo la oportunidad, y ojalá que haya oportunidad en algún momento, pues de poder encontrarnos por allá, ya sea acá en la UAM o en Flaxo. Me dará mucho gusto. Y pues te mandaremos por correo tu constancia de participación. Gracias. Porque me acuerdo, estoy en esta comisión, ¿cómo se llama? Sí. En Flaxo, y sé que sí le sirve, o sea, No, es si no bueno. sirve, o sea, sí, claro. Soy consciente, o sea, sí estoy este es el último año que estoy, pero sí sé que le sirve, entonces te la haremos llegar Gracias. con mucho gusto por correo y pues nada, muchas gracias a los participantes del seminario. Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro, Arturo, muchísimas gracias. Y por aquí andamos para lo que se necesite. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Bye. Chao. Bueno, muchas gracias, chicos. Bye. Gracias. Hasta luego. Me Gracias. espero, José Luis, porque me pediste, ¿verdad? Que habláramos un ratito.